En el mundo de los eSports se necesita talento, trabajo en equipo y práctica. Muchísimas y muchísimas horas de práctica. Realmente tanto como en los deportes tradicionales, donde los mejores del mundo convierten el entrenamiento en un estilo de vida. Pero en el deporte hay un factor que también es muy importante: el equipo que se utiliza para entrenar y para competir. Para un ciclista que compite, una bicicleta adecuada pues es clave. Un ciclista puede hacer buenos tiempos con cualquier bicicleta, esto desde luego es cierto. Pero cuando realmente consigue sacar el máximo desempeño es con una bicicleta de competición, que está hecha de otros materiales, tiene otra calidad y otras características. No es descabellado pensar que lo mismo pasa en los eSports, pero ¿realmente es así? El jugador es quien gana la partida, nadie dice lo contrario, pero como en todo deporte, el equipo juega su papel. Y la duda que muchas veces nos viene a la cabeza es: ¿se aplica esta misma regla en los deportes electrónicos? ¿Qué tanta diferencia tendrá este equipo de competición realmente? ¿Es este monitor de 500 euros mejor que uno de 100? ¿Cuánto mejor? Lo mismo con el mouse, ¿qué gano con un mouse de competición respecto al mío de 30 euros? Es una duda común y bastante comprensible, y este es uno de los temas de hecho de los que hablo desde los inicios del canal: averiguar qué tanto influye el equipo al jugador. Y hasta ahora pues hemos visto unas cuantas diferencias. Un ejemplo claro de esto es el experimento que hicimos en el vídeo anterior a este, en el que vimos que un jugador con monitor de 60 Hz tiene una desventaja de unos 40-50 milisegundos respecto a otro jugador con un monitor de 240 Hz. Y teniendo en cuenta que los torneos se juegan en LAN, o sea en red local, y realmente tienen ping prácticamente de 0 milisegundos, contra jugadores con los mejores tiempos de reacción del mundo, esos 50 milisegundos podrían ser un 30-40% de tiempo extra de reacción respecto a tu contrincante, una desventaja bastante evidente. En el canal también demostramos la diferencia entre un sensor láser y uno óptico en un mouse. En este vídeo vimos que un mouse láser o con sensores de gama baja mueve el cursor a distintas distancias según la velocidad a la que lo estamos moviendo, y esto hace que cueste mucho formar la memoria muscular que permite apuntar de forma rápida o reaccionar de forma rápida a los enemigos que aparecen en pantalla, por lo que el equipo sí influye. Pero, ¿realmente los jugadores profesionales utilizan el mejor equipo que pueden utilizar? ¿O sacrifican un poco de esa calidad a cambio de usar materiales de sus sponsors? No es un secreto que los equipos de eSports están sponsorizados por marcas que fabrican monitores, mouse y teclados, por lo que tampoco es raro llegar a pensar realmente que utilizan el equipo que usan porque les pagan por ello. Pero ¿hasta qué punto es esto cierto? Personalmente he conocido jugadores profesionales que utilizan equipo que no les gusta, ratones, monitores y especialmente auriculares con los que no están del todo contentos, pero los tienen que llevar sí o sí porque simplemente su sponsor se lo pide. Estas situaciones no suelen tampoco durar mucho tiempo porque al final el jugador necesita el equipo adecuado para poder seguir ganando. Si no está cómodo o juega con peores periféricos que los demás, está en desventaja al final. Y por eso también he escuchado historias de marcas que no están muy contentas con el tema de los sponsors. Se quejan de que los jugadores hablan mal de la marca en público o no usan el ratón que tienen que usar, e incluso jugadores que se han negado a jugar en torneos porque el equipo no era el adecuado, como nos contó Antonio de Giants cuando estuvo con nosotros en el canal. La situación a día de hoy es que la manera en la que funcionan los sponsors en los eSports está cambiando. Tenemos de hecho hoy en día dos situaciones distintas. Primero, existen marcas que se esfuerzan en crear periféricos buenísimos para que sus jugadores los quieran usar, incluso copiando a las opciones más populares de la competencia. Y la segunda es que los equipos cada vez más llevan sponsors que no venden periféricos, o que venden pero los jugadores tan solo llevan pues el teclado, por ejemplo, o cuelgan los auriculares a la vista y cosas por el estilo. Pero a la hora de la verdad realmente juegan con los periféricos que ellos están cómodos. Ejemplos de esto son casos como el de Simple. Simple juega CSGO en Navi, es Auper. Su equipo está patrocinado por HP Omen, pero su monitor no es de HP, a pesar de que Omen tenga monitores competitivos, sino que es un Zowie XL2540. HP Omen tan solo le pone pues el PC. Lo mismo pasa con Nico, que juega en el equipo profesional de FaZe y está sponsorizado por SteelSeries, que directamente es una marca de periféricos. Pero para jugar utiliza un XL2540 y un Zowie EC2B edición divina en azul. Por lo que el sponsor tiene visibilidad, pero no afecta negativamente al jugador. Esto es un poco como está cambiando la escena hoy en día. Pero entonces, ¿cuáles son los periféricos más utilizados por los jugadores profesionales a día de hoy? En este vídeo nos vamos a centrar en dos de las partes más importantes del equipo: el monitor y el mouse, y en uno de los juegos más técnicos y que más habilidad requieren en la escena de los eSports: Counter-Strike Global Offensive, que es actualmente el shooter más maduro de la escena competitiva. Primero lo primero, el arma de batalla, el mouse.
Según la web ProSettings.net, que es un portal que recoge y analiza los datos de todos los partidos oficiales y jugadores profesionales, y es de las más actualizadas, por cierto, porque hay algunas que ya están antiguas, estos son los 5 ratones más utilizados ahora mismo. En la lista tenemos 3 versiones del famoso EC de Zowie, el FK2 y el Logitech G Pro Wireless. Actualmente, de hecho, un 61% de los jugadores utilizan mouse de Zowie, un 27% Logitech, un 5% Razer y un 4% SteelSeries. Y en total, más de un 35% utilizan un Zowie EC. Este es el Zowie EC2A y es el mouse más utilizado de la escena competitiva en Counter-Strike. Por eso mismo, no es la primera vez que lo vemos en el canal, y de hecho se trata de un modelo histórico. Fue creado por Zowie basándose en el famosísimo Microsoft IntelliMouse, un clon del IntelliMouse pero mejorado y pensado para jugar Counter-Strike. Y de hecho está basado en concreto en las preferencias del famoso jugador sueco Hitton, que ahora mismo es el manager del equipo Ninjas sin Pijamas, pero en su época era uno de los mejores jugadores del mundo. El EC2A es un mouse básico, de plástico, con un sutil recubrimiento de goma, en el caso del modelo blanco con un acabado brillante, surfers de vinilo o teflón según el modelo, y 4 niveles de DPI, los 4 que representan las configuraciones típicas y dentro del mejor rango de funcionamiento del sensor. Entonces, ¿qué es lo que tiene de tan bueno este mouse para que sea el más usado en el mundo competitivo? Primero, los switches, los botones del mouse. Estos mouse no usan los típicos Omron que vemos en la gran mayoría de mouse del mercado, sino que utilizan Uano, que tienen una durabilidad muy buena, pero además un tacto único. Además, como os decía antes, el hecho de que todo el mouse se pueda configurar sin necesidad de instalar un software en tu ordenador es una ventaja grande para los torneos, porque los softwares están prohibidos a la hora de competir. Se pueden cambiar los DPIs directamente con un botón, que es la velocidad a la que se va a mover el cursor, el polling rate, que es el número de veces por segundo en el que se detecta el movimiento, y la distancia de lift-off, que es cuánto de lejos de la mesa tiene que estar el mouse para que se deje de detectar el movimiento. Y por último, una de las cosas más importantes, la implementación del sensor. En este modelo en concreto, el EC2A, tenemos el PMW3310, que es un modelo algo anticuado, es verdad, y de hecho ha sido sustituido ampliamente por el PMW3360, pero que muchos jugadores prefieren principalmente porque llevan muchísimos años con él y al final ningún sensor es perfecto, todos tienen sus pequeñas variaciones en el comportamiento, y si algo te funciona bien, ¿para qué cambiarlo? También existe el EC2B, que lleva el nuevo sensor PMW3360, un sensor realmente muy parecido, pero con un mayor rango de detección de superficies. Uno de los problemas más grandes del PMW3310 es que no funciona bien en cualquier superficie, sino que necesita de una alfombrilla. Si no, no detecta bien el movimiento. Esto es uno de los motivos por los cuales hace años había una distinción muy clara entre mouse para competir y mouse de uso diario. Sin embargo, encima de una buena superficie, durante años fue el rey del competitivo, y en especial la implementación de Zowie, que de alguna manera consigue no tener los problemas tan comunes en este sensor, en el 3310, como por ejemplo el spin out, que es un fallo en el movimiento cuando se hace un movimiento demasiado abrupto con el ratón. Si quieres más información y conocer el resto de modelos, te recomiendo mi vídeo sobre todos los mouse de Zowie. Es una marca muy flexible en este sentido, porque al estar completamente pensada para la escena competitiva, tiene variaciones para todos los gustos, agarres y tamaños de mano. Hablemos ahora de monitores. En esta área, un 86% de los jugadores profesionales de Counter-Strike en 2019 utilizan monitores de la marca Zowie. En concreto, estos 3 modelos, el XL2546, el XL2540 y el XL2411, seguidos por el monitor de Asus de 240 Hz, que sinceramente no entiendo qué hace en esta lista porque tengo uno y... Luego tenemos también el AOC 251FZ, que está bastante bien, este sí que es un poco mejor. Pero en fin, el monitor más utilizado de todos con diferencia, sin embargo, actualmente es el XL2546, con más de un 40% de los jugadores, que son unos cuantos. ¿Pero qué hace que este monitor sea tan usado? ¿Realmente tiene sentido o simplemente es marketing, patrocinio, etcétera? Se trata realmente de un conjunto de características que lo hacen ideal para competir. Hasta el último detalle de este monitor está pensado para ello. Empecemos por el físico. Muchos jugadores profesionales juegan con el monitor muy cerca de la cara, a distancias mucho más cerca que el resto de los usuarios normales. Por eso este monitor tira su centro de gravedad hacia atrás, permitiendo así tener el pie prácticamente detrás de la pantalla y la pantalla lo más adelante posible, con una superficie mínima para evitar chocar con el teclado y el ratón, a diferencia de los que vemos en monitores de otras marcas. Este, por ejemplo, es el pie de un monitor Asus, y es toda una pesadilla para los jugadores profesionales. Desmontado tiene una forma relativamente compacta y tiene marcas por todas partes que te permiten recordar la configuración de altura y rotación en la que lo tienes configurado en casa, para que cuando lo desmontes, te lo lleves al torneo, lo puedas volver a montar y dejar exactamente como lo tienes.
También tiene estas dos aletas en los laterales que son muy típicas, seguro que alguna vez las habéis visto. La versión oficial de Zowie sobre esto es que te ayudan con los reflejos y la concentración, y de hecho vienen del mundo de las artes gráficas, donde se utilizan para evitar brillos y distorsiones causadas por la iluminación externa. En este caso yo personalmente no acabo de verles un uso claro porque no son muy grandes tampoco y no cubren mucho del campo visual. Aunque me han comentado un par de jugadores a los que les he preguntado que sí que les ayuda con el tema de la concentración. En mi caso pues me cuesta mucho más verlo quizás porque primero no estoy en una arena de esports delante de un montón de gente y segundo pues que no uso el monitor tan cerca de mi cara, ¿no? A menos de 50 centímetros como muchos jugadores profesionales. En cualquier caso, lo que sí consigue es ser un rasgo muy característico que hace que este modelo de monitor sea reconocible en cualquier parte. O sea, directamente tú ves estas aletas y sabes que es este monitor de Zowie. Eso lo han hecho muy bien, por lo menos en el aspecto de marketing. Otro punto muy interesante es el controlador, que se conecta por micro USB y se puede quitar o poner a gusto, si lo necesitas o no lo necesitas lo puedes quitar. Sirve para configurar prácticamente todo el monitor, podemos acceder al menú, tiene una rueda de mouse real y algunos botones. Aparte, el menú del monitor es muy intuitivo y está pensado para crear presets y cambiarlos sobre la marcha sin mucho esfuerzo. El motivo por el cual es importante el cambio de perfiles es que normalmente, como veremos enseguida, los perfiles del monitor que se utilizan para jugar suelen distorsionar bastante la imagen y se ven muy mal en Windows. El panel realmente no es nada especial, es un panel TN con 1 milisegundo de Gray to Gray, 8 bits de profundidad de color y 240 Hz. Ah, y 24 pulgadas. Sí, parece que 24 pulgadas es el estándar, el tamaño preferido por los jugadores profesionales. Es suficientemente grande para cubrir gran parte del campo visual, pero no tanto como para que las zonas del HUD, como la vida, el mapa y la munición, estén demasiado lejos. Las 27 pulgadas son más inmersivas, pero es cierto que dan también un poco más de trabajo a la hora de seguirle la pista al mapa, por ejemplo, en CSGO, pero en general 24 es el estándar en prácticamente cualquier juego competitivo. De hecho, Zowie sacó su monitor de 27, que lo vimos en el canal en su momento, pero parece que no ha tenido tan buena acogida como este tamaño. Digo yo que quizás en lugar de ponerse el monitor tan cerca, se lo pueden poner un poco más lejos y ser un poco más grande. Tampoco es una mala opción, pero parece que por algún motivo el 24 sigue siendo el rey. Por otro lado, el tema de los hercios. En el último vídeo del canal, el que publiqué antes de este, ya estuvimos hablando de las ventajas que tienen los 240 Hz, más allá que se vea todo más fluido, digamos, ¿no? Y es que realmente el tiempo de latencia se ve reducido y existe una ventaja competitiva real. Por eso, la gran mayoría de jugadores profesionales a día de hoy están utilizando los 240 Hz. Y bueno, aparte de los aspectos físicos y el panel, estos monitores tienen pequeños modificadores de software que ayudan a tener una imagen más clara en los juegos. El más famoso y el más utilizado de todos es el Black Equalizer. Seguramente ya lo conozcáis. Lo que hace es realzar las partes oscuras de la pantalla, permitiendo ver con mucha más claridad las zonas del mapa que están más oscuras. Esta tecnología es muy usada, tanto que gran parte de los monitores de la competencia, pensados para jugadores profesionales, también incluyen sus propias versiones. También tenemos la vibrancia de color. Esto es algo que para Counter-Strike es bastante útil porque básicamente realza mucho el contraste que existe entre los enemigos y el resto del mapa. Se puede cambiar también desde el panel de control de Nvidia si tenéis una gráfica Nvidia, pero bueno, tienes que irte al panel de control, etcétera, etcétera. Los monitores de Zowie lo traen ya en el menú directamente para poder incluirlo dentro de uno de los presets. De esa manera puedes activarlo para jugar y desactivarlo cuando estás en Windows. Esa es una de las grandes ventajas para mí, por lo cual mucha gente podría preferir este monitor, y es la agilidad a la hora de activar y desactivar estas configuraciones. Porque muchos de los perfiles puede que te ayuden en el juego, pero en Windows, bueno, ya lo estáis viendo. Otra característica muy importante de los monitores Zowie, que tiene en concreto este modelo, el XL2546, es el DIAC, que es algo de hecho en lo que Zowie está haciendo bastante hincapié. Hablamos varias veces en el canal de sistemas parecidos. Básicamente lo que hace es que la pantalla se encienda y se apague varias veces por segundo de forma muy rápida. Hay muchas versiones de esto, muchas implementaciones, y básicamente esto lo que consigue es reducir al máximo posible el ghosting, que es la traza que van dejando las imágenes en movimiento en pantalla, causada porque realmente los píxeles tardan un poco de tiempo en cambiar de color. Esto busca de alguna manera simular el comportamiento de los antiguos monitores de tubo. Zowie tiene su propia fórmula para conseguir este efecto, que en mi opinión personal es mucho menos agresiva que otras. Hay algunas que sí que es verdad que ciertos usuarios, yo por ejemplo, notamos demasiado el parpadeo y no es muy agradable. En este caso no se nota tanto, el efecto no es tan fuerte tampoco, pero funciona, está ahí. Definitivamente teniendo un monitor al lado de otro, uno con el efecto activado y otro sin, es bastante evidente, ¿no? Se nota. Este monitor por eso no soporta ni FreeSync ni G-Sync. ¿Por qué?
porque son características que realmente no son útiles para los jugadores profesionales. Estas tecnologías de sincronización adaptativa buscan mejorar la experiencia cuando el juego produce FPS que están por debajo de la tasa de refresco del monitor, y los jugadores profesionales buscan siempre estar por encima de la tasa de refresco, por lo que nunca llegarías a aprovechar esta característica realmente, si lo que buscas es competir. Por ejemplo, en Counter-Strike lo normal es tener unos 500 FPS o más, por lo que tener un monitor que se adapta a los FPS cuando bajan de 240 no tendría realmente mucho sentido. Otra característica bastante importante de la marca BenQ es el control de calidad. Esta gama de monitores en concreto tiene un control de calidad más alto respecto a la mayoría de monitores del mercado. Es muy común prácticamente en cualquier marca y modelo encontrarte unidades con fugas de luz, incluso en estas, o sea, puede pasar, es bastante común, muchos os quejáis, incluso píxeles muertos. Pero la verdad es que en los monitores Zowie es bastante más raro, en parte por el tamaño de la pantalla, ¿no? Que la pantalla es más pequeña. Esto es más típico, el tema de las fugas de luz, en pantallas más grandes. Y además también la tecnología TN es más fiable, por ejemplo, que la IPS. Pero en cualquier caso tienen menos tasa de fallos. Sin embargo, su peor defecto también es su mejor virtud. Son monitores para jugar competitivo. En esto son una de las mejores opciones, sin duda. Las cifras hablan por sí solas. Pero para juegos AAA y títulos con más carga gráfica, quizás puedas encontrar algo mejor. Los monitores TN no son los que tienen mejor reproducción de colores. Muchas veces pecan de falta de contraste y gama. Además, muchos preferimos 27 pulgadas hoy en día, que dan más inmersión. También está el tema de la resolución. 1080 es el estándar de hoy en día, pero la mejor experiencia, en mi opinión, para disfrutar de gráficos de videojuegos modernos es 27 pulgadas 1440p. Incluso tecnologías de sincronización adaptativa son interesantes para cuando nuestras gráficas lo ven todo cuesta arriba. Pero si lo que quieres es competir y tener la máxima ventaja, pocas opciones te dan lo que este monitor. Las tecnologías de monitores al final más o menos son accesibles a todos los fabricantes, o sea, cualquiera más o menos puede hacer cualquier monitor, con ciertos límites, ¿no? Como por ejemplo el DIAC y otras tecnologías propietarias. Pero la marca al final es quien decide hasta qué punto se quiere cerrar, si hacer monitores que sirvan para la gran mayoría del público o especializarse en un sector muy concreto. Zowie es una marca muy especializada, con características especialmente pensadas para dar el mejor rendimiento en Counter-Strike como pocas otras. Este es su secreto y también el motivo por el que realmente poca gente fuera del mundo competitivo ha oído hablar de esta marca, aún siendo una de las más antiguas que tenemos en el mercado. En fin, este ha sido el mouse y el monitor más utilizados en el mundo competitivo. Este particularmente es un mundo que me apasiona y el entender cómo ciertas tecnologías nos pueden ayudar a dar más desempeño en los videojuegos, pues me parece bastante interesante, la verdad. Si este vídeo tiene una buena acogida, me gustaría hacer una segunda parte en la cual hablaría de teclados y auriculares. ¿Cuáles son los teclados y auriculares más utilizados en el mundo competitivo? Que también son opciones bastante curiosas. Y va a ser un vídeo algo más complicado porque ahí la diferencia no es tan fácil de ver ni tan evidente como aquí. Si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tienes que hacer. Déjame un manito para arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.